evidentemente, este tiempo que estamos pasando, yo estaba peleando en estos días conmigo mismo, porque tengo un vecino que es americano y el 26 quitó los adornos. Yo dije, pero este hombre no sabe que Navidad se acaba después de la calle de San Sebastián. Eso no es ahora. Falta mes y medio todavía, nos falta un mes casi. No, bueno, porque nosotros, ¿verdad? Como la Navidad es Cristo y luchamos para que la gente entienda, ¿no? Que la Navidad, aunque envuelve regalos, tiempo de coinonía, realmente la Navidad es Cristo. Porque mire, usted sabe que la Navidad también es para muchas personas uno de los momentos más tristes del año. Gracias, hija. Porque nos hace recordar gente que ya no está con nosotros, ¿verdad? Y resulta un poco difícil. Aquí tenemos casos de hermanos que este año perdieron a un ser querido. Y llega este tiempo de Navidad y resulta un poco difícil. Pero porque la razón de este tiempo es Cristo, nos anima y nos da la esperanza de que nació el Mesías, aquel que vino a cambiar nuestras vidas por completo. Cuando vemos el pesebre, ¿verdad? Que es tan característico, compartí esta mañana en Abundance, ¿verdad? Ese pesebre es como el símbolo, ¿no? En mi casa, por ejemplo, no me dejan tener Santa Claus, ¿verdad? En mi casa tiene que ser el pesebre, tiene que ser, ¿sabes? Porque de hecho así tiene que ser. Y yo negocié y tengo allí un snowman en una esquinita, pero es lo más cercano, porque allá tiene que saber el nacimiento de Jesucristo, porque realmente esa es la razón de la Navidad. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Así que mi esposa le apasionan los pesebres. Y nosotros vivíamos en Juanadía. Y Juanadía, para el que no sepa, es donde se celebra la fiesta más grande de Reyes. No digo yo en Puerto Rico, dicen alguna gente que es en el mundo. Y de hecho dicen que los Reyes originales son de Juanadía, dicen. Entonces no tuvimos la bendición de... Después se fueron allá, pero ayudaban allá viajaron en camellos que volaban. Con turbo. Y Juanadía hace una fiesta grandísima. ¿Cuántos han estado en esa fiesta de allá de Juanadía? ¿No? Pues claro, porque tú eres de allí. Eso es trampa. Mira, póngalo en su bucket list. Ir a Juanadía para Reyes, eso está espectacular. Entonces estábamos allá y era una fiesta bien grande y allí vimos un nacimiento de una artesanía y allí mismo mi esposa se enamoró de aquel nacimiento y compramos el nacimiento. Y lo tenemos en casa y está todo el año, el nacimiento está todo el año allí puesto en casa. Y ese nacimiento revela algo importante. ¿A quién revela? Al niño Jesús, ¿verdad? Mire, él supone que está ahí, pasa que ya se levantó. Sí, pero estaba ahí. Y muchas veces, adiós, ¿verdad? Está apagado. Sí, no llegó, bueno, anyways. La cosa es, no me cucan, a ver, mira, entonces, el nacimiento de Jesús, el niño Jesús. Y yo creo, ¿verdad?, que algunas personas ven al niño Jesús y se creen que se quedó todito un niño, que no creció, pero Jesús creció, ¿verdad? Ese nacimiento fue importante. O sea, si él no hubiese nacido, ese es el comienzo de todo. Tenemos aspiración a la eternidad con Cristo porque él nació algún día en Belén, ¿verdad? Y se hizo hombre y fue y caminó hacia la cruz y cumplió su propósito. Pero hay que tener cuidado porque yo pienso que algunas personas, ¿verdad?, se han quedado atadas a su primera experiencia con Jesús. ¿Sabes que todos llegamos, muy pocos de los que están aquí quizás, nacieron, como dice uno, en el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pues que no conocen nada más. Sus padres cuando ellos nacieron ya eran cristianos. Cuando mi suegra estaba embarazada de mi esposa, se bautizó. Entonces ella tuvo esa experiencia de pequeña. Yo no tuve esa bendición, ¿verdad? Yo di que hacer. Y hice cosas que me alejaron del Señor, que me mantenían alejado de su gracia. Por mi condición de vida, porque yo no conocía necesariamente, mira, mi papá, si me está viendo, ya me regañó una vez, mi papá de pequeño se encargó de llevarme a la iglesia católica, ¿verdad? Pero yo iba por tradición, pero es mi culpa, yo nunca procuré tener una relación personal con Jesús. Bueno, ese es otro tema, la cosa es que fue mi responsabilidad, yo no me di la tarea, así que yo conocía en la iglesia católica por mi responsabilidad al Dios del pesebre y el Dios que estaba allí en una cruz. Y en Arecibo, donde yo era, había una iglesia que te lo tenía muerto en un ataúd. Era medio creepy eso, si esa es la palabra, medio creepy. Yo me daba hasta miedo tener que verlo allí. Pero claro, eso tiene una representación. Pero eso era lo que yo conocía, no tenía una experiencia personal. Pero cuando llegamos al Señor y lo dejamos entrar a nuestro corazón y permitimos que Él venga y haga aposento,
¿verdad? Que Él haga de nuestro corazón su pesebre, ¿verdad? Y que Él pueda nacer allí, la cosa cambia. Pero no se queda ahí, porque la experiencia del Señor y con el Señor es una experiencia progresiva, que Él procura que podamos seguir avanzando en nuestra experiencia con Él. Así que no basta con recibir a Cristo, tenemos que permitir que Cristo crezca en nosotros. Así que de eso yo voy a hablarle hoy, ¿verdad? Déjalo crecer en nuestra vida. No cogí tiempo. Deja si puedo, porque Sammy no me puso el tiempo de atrás. Entonces, así que ahí vamos, y quiero compartir con ustedes un texto que está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 52. Y dice Lucas en el capítulo 2, versículo 52. 52, dije yo. Sammy, ese es como 40. ¿Eso fue? ¿Ese mismo es? ¿Ah? 52. Sí. Ese no fue que yo puse. Lucas 2, 52. Pero no, déjalo ahí. Que yo creo que soy yo que estoy mal, porque ese es el texto. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, ¿verdad? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Este texto habla de una experiencia de crecimiento, de una experiencia progresiva. El niño crecía como era de esperarse, se fortalecía como es natural y se llenaba de sabiduría. Entonces, eso es precisamente la expectativa de Dios para con nuestras vidas, ¿verdad? Que podamos crecer. ¿Cuánto crecemos? ¿En qué tiempo crecemos? Es una experiencia del Espíritu Santo con cada cual de nosotros. Si usted este año que pasó, si usted el año pasado fue a la iglesia una vez, ¿verdad? Y este año ya lleva 4 o 5 veces yendo, hay quien diría, ¿tú no quieres buscar de Dios? Pero yo diría, bueno, pero es que en comparación al año pasado, está buscando un poco más del Señor. Algo está haciendo el Señor. No es que yo le anime a quedarse así, pero en cierta medida reconozco que está habiendo un crecimiento, que esa primera experiencia, poco a poco, claro, esta cosa de buscar del Señor debe tener premura en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que Él viene a buscar la iglesia. Y el día y la hora no lo sabemos. No la sabe el Hijo que está a la diestra, pero Él viene a buscar la iglesia. Y no se sabe cuándo. Y nosotros creemos no. La Biblia revela unas señales que van a estar manifiestas. Nosotros creemos que las señales ya están hechas. Algunas deben faltar porque no ha llegado, y su palabra es sí y amén. Pero a la luz de lo que podemos ver, la mayoría de esas profecías están cumplidas. Mucha gente, yo sé que lo ha dicho, llevan 2000 años el pueblo de Dios diciendo, ojo que el Señor viene. 2000 años, pero un día se va a acabar el tiempo y Él va a venir. Algunos dirán que vinieron los marcianos a buscarnos, ¿verdad? Yo no sé qué se inventará los que queden, porque en verdad que no me interesa. Me interesa irme con Él. Cuando suene la trompeta, que yo pueda estar con Él cara a cara. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces eso va a pasar un día. Y yo quiero que ese día, cuando sea que sea, Él me coja haciendo lo que me llamó a hacer. Que mi experiencia con Él haya sido una experiencia que ha ido llenando de sabiduría, y que la gracia de Dios siga aumentando en mi vida, porque ese día va a llegar. Entonces, claro, yo no le voy a empujar con violencia, pero siempre le voy a esforzar a entender que queremos ajustar nuestros papeles con el Señor, como dice una canción de Juan Luis Guerra, ¿verdad? Porque va a llegar y tenemos que tener ese pasaporte ready para poder irnos con Él. Entonces, eso implica, ¿verdad?, que nos ajustemos a lo que Dios tiene. Y eso, dentro del marco de lo que quiero hablarles hoy, habla de crecimiento con el Señor. Si el Hijo de Dios se permitió crecer, ¿por qué a veces nosotros pensamos que la vida cristiana es solo de un momento? Es un momento emocional. Es que ya no lo siento, pero ¿quién te dijo a ti que la experiencia de Dios tiene que ver necesariamente con tu sentirlo? Él está ahí contigo. Si tú le aceptaste, si tú le recibiste, como dice Apocalipsis, yo toco la puerta y llamo, y si tú abres, yo entro y ceno contigo. Tú dejaste que entrara a tu vida, tú fuiste obediente y fuiste a las aguas del bautismo, ¿verdad? Pues si tú hiciste esos pasos y te estás congregando regularmente, como dice la palabra, y estás sirviendo como el Señor nos manda a hacer, tenemos la expectativa creíble de que cuando Él venga nos vamos a ir con Él. Solo por su gracia, porque no lo merecemos, ¿sí?
¿Sabe? Es porque alguien pagó el precio, ¿verdad? El niño no fue quien pagó el precio en la cruz. La versión adulta del niño que creció, que fortalecía, que se llenaba de sabiduría, fue y cumplió el propósito para lo que fue llamado. También nosotros tenemos que nacer, crecer y avanzar hacia la cruz, avanzar hacia el plan de Dios para nuestra vida. Así que Jesús creció en 4 áreas: en sabiduría, que tiene que ver con la mente; en estatura, que tiene que ver con su cuerpo; en gracia con Dios, que tiene que ver con nuestra vida espiritual; y con gracia con los hombres, que tiene que ver con nuestras relaciones. Y ahí sí que decía Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Así que el peligro de muchos creyentes es vivir anclados al pesebre. Es decir, que su primera experiencia espiritual la disfrutaron, pero nunca más avanzaron. Ese es el riesgo. Y yo creo que lo que el Espíritu Santo quiere hablarle hoy es: ojo, que se supone que tú sigas creciendo en mí. Entonces no nos comparamos con otra gente, nos comparamos con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestra experiencia en el Señor. No debería ser el caso que el año pasado o que cerró, nos esforzamos, nos aceptamos responsabilidad en la obra del Señor, pusimos las manos en el arado, y que el próximo año la saquemos. Porque eso es una experiencia regresiva y el Señor da una experiencia progresiva. Es decir, Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero eso no baja por un download, eso no baja de la versión 2.0. Eso baja porque es producto de nuestra experiencia con el Señor, ¿verdad? Esa experiencia con el Señor, a veces dulce, a veces amarga, permite que podamos verle de una manera diferente. Quien le dijo al Señor Jehová Jireh, ¿verdad? Lo dijo porque tuvo una experiencia que lo hizo describirlo de esa manera. Jehová Rafa, ¿verdad? Jehová Shaddai. Cada descripción de la palabra con Jehová tenía que ver con la experiencia personal de una persona a través de una situación particular y cómo Dios se mostró con ellos. Y eso es crecimiento. Cristo quiere crecer en nosotros. El propósito de Dios no es solo salvarnos, sino formar a Cristo en nosotros. Porque si fuera a salvarnos, ya somos salvos por gracia, nos vamos con Él, pero ¿a hacer qué? Si no lo conocemos. ¿A estar dónde? Pues a mí estar con una persona desconocida en la eternidad no me suena como algo alegre. No es fun, eso. Yo no te conozco y me toca vivir contigo en la eternidad. No me anima eso. Yo tengo que conocer con quien digo que quiero estar la eternidad con Él. Tengo que tener una relación con Él que me haga anhelarle, ¿verdad? Nosotros escogemos a nuestras esposas o nuestras esposas nos escogen a nosotros. No sé cómo será, ¿verdad? A lo mejor hay un poco de las dos cosas. Ajá, exacto. En mi caso ella me escogió a mí. Y yo, pues, no hay problema, ¿no? Entonces, yo estoy feliz porque yo también la escogí a ella. ¿Por qué nos escogimos? Porque teníamos la idea de vivir juntos y vivir en la felicidad que nos daba la compañía del uno al otro. ¿Cómo se da eso? ¿Porque nos vimos y nos flechamos? No, eso no funciona así. Hubo un proceso. Y yo he aprendido, mire, estoy leyendo un libro más interesante de matrimonio, que me tiene, como dice el boricua, la mente volar. Porque plantea el matrimonio no como la idea de que el fin del matrimonio es ser feliz, sino plantea la idea de que el matrimonio lo que hace es permitir que nos acerquemos más a Dios. Y comienza a usar unos paralelos entre Jesús y la novia, en cómo el Señor se revela que esta va a ser mi esposa y que viene a buscar a la novia porque se va a casar con ella. Entonces esos paralelismos los lleva al matrimonio. Entonces el matrimonio es más que ser felices, pero ese es tema para otro día, ¿verdad? Otro día tratamos. Porque incluye ser felices, pero si fuera solamente por ser felices, ¿cuántos llevan aquí más de 20 años casados? ¿Verdad? Si fuera más que por ser felices, habría problemas, ¿verdad? Porque hemos tenido tiempos de amargura, de dificultad con nuestras parejas, pero porque nos decidimos unir y porque había un plan de Dios en el proceso, nos mantenemos juntos. Digo, si hay uno que lleva 20 años, los 20 años ha sido felicidad, pero usted cuando se acaba el culto me dice, pastor, déjeme contarle cómo es que se logra, cómo se logra eso. Gálatas 4:19 dice, este es Pablo hablando a la iglesia en Gálatas.
Y yo, esta expresión de Pablo, yo no la entendía, pero ya la entendí. Dice, hijitos míos, hablando de la iglesia, porque por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vosotros. Y yo digo, ¿qué hace un hombre hablando de dolores de parto? Me parece como una contradicción, ¿verdad? Pero no hay que experimentar el dolor para tú ver a una persona en dolor, sufrir un proceso de parto, para tú saber que eso no está fácil. Entonces, eso era lo que estaba sufriendo él. ¿Por qué era? Porque esa iglesia le hacía la vida fácil. Parece que eran un poquito más difíciles que Kissimmee. Y un poquito más que Avondale. Quizás más o menos como Tampa. Uno sufre, pero también se alegra. Las ovejas tienen la capacidad de traerles a uno grandes amarguras, pero también de traerles a uno grandes alegrías. Cada vez que... ¿Para qué ya me metí ahí? Ay, Pablo. Cada vez que una vida adopta lo que el Señor tiene para que uno puede ver el progreso de la obra en ustedes, cada vez que yo los veo funcionar en la gracia que Dios les ha dado, es una alegría, ¿verdad? Pero a veces también es frustrante. Y Pablo estaba sufriendo dolores de parto, pero él reconocía algo, que eso iba a ser así hasta que Cristo fuera formado en ellos. Quiere decir que había un proceso, porque él no está hablándole aquí a impíos, él está hablando a la iglesia en Gálatas. Y a esa iglesia le dice, todavía, mientras Cristo no se forme en ustedes, yo voy a seguir sufriendo por ustedes. Pero él tenía la expectativa de que ellos crecieran a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Porque es la expectativa de Dios a través del Espíritu Santo que podamos crecer, que cada día nos parezcamos más a Él. Así que Cristo puede estar presente en nuestras vidas, pero no formado. Si hay algo, yo veo algo de Cristo en ti, pero todavía no está formado en tu vida. Todavía, y de hecho la palabra dice que quien comenzó la buena obra la habrá de continuar hasta el día de su venida. Quiere decir que hasta que el Señor venga a buscar su iglesia, o hasta que nos envíe a buscar primero a nosotros, Él estará trabajando con algún aspecto de nuestra vida, ¿verdad? Todavía hay cosas que nos sacan de tiempo. Hay cosas todavía que tú dirías, caramba, yo pensaría que a estas alturas, este hombre que tú me has dado al lado mío, no me sacaría de tiempo, y me sacó. Yo quisiera, tú sabes, poner las manos, dirían algunos de ustedes, ¿verdad? Lo que yo he escuchado. Pero no aquí en Kissimmee, en otras iglesias. Entonces, eso pasa. Pero de repente llega, ¿verdad? El Espíritu donde se deje, cuidado, que yo te mandé a amarla como yo amo a la iglesia, como vaso frágil. Dice, ay, Señor, perdón, tengo que moderarme, ¿verdad? Y ella dice, espérate, que este es el sacerdote del hogar. Pelear con este es como pelear con el Señor. Entonces llegamos a acuerdos, ¿no? Porque se va formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Está presente, pero todavía a veces falta que se forme en nuestras vidas. Podemos haber recibido a Cristo, pero estar impidiendo que crezca en nosotros. Quien único puede impedir que Cristo crezca en su vida es usted mismo. El enemigo no tiene autoridad sobre aquellos a que el Señor ha limpiado. No la tiene. Pero nosotros con nuestras acciones o con nuestra falta de acciones le damos espacio abierto al enemigo a que haga sus cosas, ¿verdad? Parece una contradicción, pero no lo es. Lo que estoy diciendo es que solamente tú puedes abrirle puertas al enemigo, que el Señor no permite que pase, pero que como tú lo haces, Él te respeta nuestra famosa palabra que yo quisiera no existiera, que se llama, ¿cómo se llama? El libre albedrío, ¿verdad? Yo quisiera que no me hubiese dado ningún libre albedrío, que me hubiese atado su corazón desde mi nacimiento y que cada vez que decidiera a favor de Él. Pero Él no hizo robot. Él no quiere personas que estén al lado de Él por obligación. Él quiere personas al lado de Él que le amen. Entonces tiene que formarse en nosotros para poder seguir avanzando. Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. Miren cómo plantea esto la palabra del Señor. Dice, el misterio, no, ¿sí? El misterio que había estado oculto, ¿sí? Pastora, no me de esto. ¿Ah?
Ah, la botella era. Yo quería otra cosa. No, eso está ahí cuadrado. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahí estamos nosotros. Si no hubiese tomado esa decisión, no tendríamos oportunidad. Porque Dios estaba reservado para algunos. Ahora, gracias a Cristo y que Él creció, está reservado para todos. Para todo el que le quiera recibir. ¿Verdad? Y dice que es que Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Y ustedes recuerdan que yo hablaba hace 2 días de lo que era la esperanza. La esperanza era la expectativa de lo que iba a pasar. ¿No? No sabemos qué pasaría, pero tenemos una esperanza, una expectativa de que algo bueno va a pasar. Pues yo pensaría que este texto debería decir, Cristo en vosotros es la gloria segura. Pero no dice que es la esperanza de gloria. ¿Por qué? Porque depende de ti y de mí que Él se forme en nosotros y podamos vivir la gloria que tiene reservada para ti y para mí. Depende de los pasos que tú des. Dice la palabra, yo pongo ante ti el bien y el mal. Escoge tú. Pero después dice, pero escoge bien para que te vaya bien. Así que es una opción que no es tanta opción, porque el consejo es que busquemos de Él todo el tiempo. Él es nuestra esperanza, pero tenemos que dejarle crecer en nuestras vidas. No estamos llamados a tener solo un recuerdo del Jesús niño, sino una vida gobernada por el Cristo maduro. Ese Cristo maduro que creció, como decía el texto anterior, y que se formó conforme al plan de Dios en su vida, es el que tenemos que permitir que también crezca en nuestras vidas, que se haga verdad en nuestras vidas. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿No? Bueno, es esencial la figura del Espíritu Santo. El crecimiento espiritual no ocurre necesariamente por un esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, la figura del Espíritu Santo a veces la minimizamos. El Viejo Testamento está lleno de experiencias del pueblo de Dios con el Dios Padre que le veían de lejos, que no tenía una experiencia, porque él venía un momento dado, se depositaba allí en el lugar santísimo y los que estaban afuera tenían una experiencia lejana, porque había una cortina que separaba, ¿verdad? El lugar santísimo y el pueblo dependía de que el sacerdote, el sumo sacerdote, llegara allí al lugar santo, expiara los pecados y saliera vivo. Si salía muerto había problema, porque había que esperar otro año más. ¿Y qué pasaba entre una cosa y la otra? ¿Verdad? Con los pecados, estaban ahí. Entonces le esperaba el Seol. Había un lugar separado para aquellos que sus pecados no habían sido expiados. Pero hoy tú y yo tenemos la ventaja de que le decimos al Señor, Espíritu Santo, perdóname. Y en un corazón contrito y humillado, el Señor nos echa afuera. En el momento te perdona. En el mismo instante te perdona. Y te reconcilia con Él. Porque nuestros pecados y nuestras rebeliones nos confrontan a Él. Y es un lío estar confrontado con el Señor. Primero, que es una pelea que nunca vamos a ganar. Y segundo, que nos va a ir muy mal. Así que Él los guiará a toda verdad. Segunda de Corintios 3:18 dice que somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Verdad? Transformado. La palabra transformado implica cambios. Él está constantemente buscando hacer cambios en nuestra vida. No se permite en esta experiencia de crecimiento el síndrome de Betty la Fea. ¿Cuál es ese? Yo soy así. Así me hizo el Señor. Así soy yo. No, eso no funciona, porque la Biblia está llena de Génesis y Apocalipsis de la idea de que Él quiere transformar nuestras vidas, que Él quiere ir mejorando su experiencia en nosotros y que nuestros frutos sean frutos agradables a Él. Entonces no funciona, ¿verdad? Porque te vas a quedar ahí estancado el pesebre con un niño que nunca cumplió su propósito. El Espíritu Santo nos convence, nos transforma, nos capacita y nos guía al carácter de Cristo. Así que cuando celebramos la Navidad sin permitir la obra del Espíritu Santo, es como celebrar un nacimiento sin crecimiento. Así que dejemos que Cristo nos siga transformando a través del Espíritu Santo.
Ahora bien, ¿cómo se da eso? ¿Verdad? Dios no solo nos quiere cambiar, sino Dios quiere usarnos en su obra. Él nos quiere transformar no para que nos veamos lindos, sino para que seamos productivos en su obra, porque hay trabajo que hacer. Porque alguien hizo el trabajo con usted y yo estamos aquí hoy. Yo tuve un amigo que no se cansó de invitarme a la iglesia, que no se cansó de decirle que que no quiero, no se cansó. Y un día yo dije que sí. Y él vio ganarse a una vida para el Señor. El Señor vio a un pastor en formación. Entonces no sabemos lo que el Señor va a hacer, ¿no? Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a los otros. Uno de los mayores privilegios que yo tengo como pastor es ser un espectador de primera fila de su obra en las vidas de las personas. Yo estoy ahí y los puedo ver ustedes cambiando, ver cómo el Señor le va transformando, ¿no? Y no de ahora, yo compartí esta mañana allá en Abundant que el Señor permitió que nosotros de alguna manera moldeáramos, enseñáramos, fuéramos parte de un proceso de crecimiento de personas que llegaban borrachas a la célula, que llegaban con problemas de brujería, de hechicería, de lo más extremo, y verlos crecer en el Señor, verlos convertirse y que hoy día son pastores de este concilio. Qué tronco, qué privilegio, ¿verdad? Yo recuerdo, ¿verdad? Es parte del testimonio de ellos. No quiero yo decir nombre, pero ellos lo han dicho. Por ejemplo, Pastor Omar, que ha tenido varias entrevistas radiales hablando de su testimonio de la brujería, de dónde Dios lo sacó, ¿no? Él llegó a la iglesia que casi era como un zombie. Y yo dirigía una célula en ese entonces, Darwin debe acordarse, yo dirigía una célula en ese entonces que teníamos ¿cómo se llama eso? Una cartulina, y teníamos los nombres de los que estábamos declarando en fe que llegarían ese año a la célula. Y el nombre de él estaba ahí. Cuando llegó y vio el nombre de él, dijo, ¿por qué está mi nombre está ahí? Y yo, espérate, que es que lo voy a borrar. Y lo bojamos en ese momento. Él vio borrar su nombre de aquella lista porque había llegado. Y el Señor transformó su vida. Y hoy día es pastor de nuestra iglesia en Arecibo. Pastor Guelo, ¿verdad? Con un matrimonio hecho cantos. En su peor momento llegó a la iglesia. Y llegaba loco a la célula. Pero llegaba. Hoy día es un pastor, ¿verdad?, de nuestro concilio. Y así hay muchos testimonios de la obra transformadora del Señor. Esos son pastores, pero yo tengo testimonios de líderes, de Lisandra, que es diaconisa en Vega Baja, Vega Alta. Verla llegar también con miles líos, con miles situaciones, y verla que el Señor la usaba con autoridad. Y hay tantos, no quiero seguir diciendo nombres, porque hay tantas personas. Aquí hay personas que no son sombra de lo que eran antes, porque el Señor ha transformado sus vidas, ¿verdad? Esa es la obra de crecimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por supuesto que hablé en estos días, decía eso para decir que cada uno según el don que ha recibido, ministreselo a otro. Porque alguien me habló a mí, yo le pude hablar a otros, y así sigue la cadena del Señor, ganando vidas para el Señor, porque alguien está haciendo la labor para lo que fue llamado. En este lugar funcionan varios dones. Está Lugier, está Escuela Bíblica, está Media, está Alabanzadora. Todos son importantes. Porque a la mayor posición que usted puede llegar en esta iglesia es ¿a qué? Servidor. Aquí todos somos servidores del Señor. Unos trabajan, aquí hay gente que llega y limpia y tú no lo ves, ¿verdad? Y están haciendo la obra del Señor. Pero ¿quién los ve? El que los llamó, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que cuando servimos, Cristo se expresa. Cuando servimos, el reino se manifiesta. Cuando servimos, nuestra fe madura. El crecimiento espiritual siempre se refleja en el servicio y en el fruto. La palabra dice, por sus frutos los conoceréis. La gente dice, no, porque el Señor sabe mi corazón. No, yo tenía a alguien que decía tiempo, no, que el Señor, bueno, por eso es el Señor, pero yo no veo tu corazón. Porque no tengo esa habilidad, yo veo el fruto. Y la gente que está alrededor tuyo ve el fruto. El fruto que tú estás dando es un fruto que luce agradable. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Para que la gente quiera desear ese fruto. Y cuando se acerca a querer de fruto, se encuentra ¿con quién? Con Cristo, que es quien da el fruto. Así que vamos a hablar y ya estamos aterrizando, creo yo, de algunas disciplinas que nos ayudan a crecer en el Señor. La primera disciplina es la oración. No hay manera que usted pretenda
vivir en la eternidad con alguien que no conoce, que no habla con él, que no le escucha. La oración no es otra cosa que una relación personal con Dios, porque tú le hablas, porque te fuiste a una esquina, separaste un espacio y dijiste, Señor, habla mi vida, quiero escuchar tu voz. No siempre podemos llegar al Señor en oración buscando sus manos, ¿verdad? ¿Qué me puedes dar? De vez en cuando hay que sencillamente postrarnos a escuchar qué tiene que decirnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante y porque Jesús lo hizo. Jesús, el Hijo de Dios, ¿verdad? El Dios Trino, que estaba sentado a la diestra del Padre en la eternidad, dice Lucas 5:16, que se apartaba en lugares desiertos y oraba. Y si eso era Él, imagínense la necesidad que tenemos nosotros de relacionarnos con el Señor. Oraba. La oración no solo cambia circunstancias, nos cambia a nosotros en medio de las circunstancias. El poder de la oración. ¿Cuántos de los que están aquí han sido testigos de lo que es el poder de la oración? ¿Verdad? Cómo el Señor se ha glorificado. Cómo el Señor inclusive a veces nos advierte. Mire, yo tengo personas, hermanos en la fe, con un don de ciencia, de profecía, que me han llamado o me han escrito, me han dicho, pastor, tuve un sueño con usted, mire que un sueño. ¿Verdad? Y de momento, mire, me dice unas cosas que yo no entiendo en el momento. Y digo, gracias, porque si es de Dios, pues la palabra es el filtro y se revelará. Y cuando viene el golpe, yo dije, la palabra que el Señor me dio, me advirtió de antemano. Él me lo pudo haber dicho a mí en oración, porque yo estaba orando, pero como Él hace como Él quiere, ¿verdad? Él utiliza los dones y las gracias de otras personas para que también nos hable. ¿Cuántos no han tenido una experiencia de alguien que le ha dicho, yo tuve un sueño contigo, o yo me siento de esta manera, ¿verdad? Y es el Espíritu Santo dándonos testimonio de que está atento a nosotros. Porque ¿quién soy yo para que el Señor mueva a alguien por allá en Puerto Rico para darme una palabra? Resulta que soy su hijo. ¿Qué no hace usted por el suyo? 2, la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. La palabra del Señor, la leche espiritual no adulterada, no adulterada. Hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que tener sed de aprender cada día más. Ahora tenemos muchos recursos. Usted no entiende. Antes yo reconozco que había problemas con entender la palabra. Mire, para empezar, originalmente era en latín, pero ya después se hizo en español. Y ahora hay cuántas versiones que usted puede leer, las que le hacen entender mejor. Y si no, le pregunta a Google, o a ChatGPT, o a Gemini, o si Dios, ya yo pedí la cuenta. Todas las que hay, ¿verdad? Cuidado con eso. Pero es una referencia, ¿sí? Antes, me cuenta Leslie que antes había algo que le llaman glosario. Yo no llegaba a ver eso, pero un glosario, y tú te tienes que buscar la palabrita a ver qué significaba en el glosario, ¿ah? Hay que buscar la referencia, ¿cómo se llama? Strong. La Strong, ¿verdad? Que era como así grande. Todavía está. Todavía sigue igual de grande, exactamente. Tienes razón, es que ya no lo usamos tanto. Pero hay que tener sed de leer la palabra del Señor, porque la voluntad de Dios para su vida y la mía está revelada ahí, en la palabra del Señor. Y finalmente, otra cosa que nos ayuda al crecimiento es el servicio. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Usted está en un lugar, en una iglesia, que no cree en personas que ocupan sillas. Cuando yo les veo a ustedes, yo veo una mano, veo un dedo, veo un pie. Yo veo una parte del cuerpo que tiene necesidad y que usted puede suplirla. Y todo el tiempo le voy a impulsar. Le voy a impulsar a que usted pueda adelantar y que usted pueda servir. Porque en el servicio hay crecimiento. Amén. Hay crecimiento. Así que el Espíritu Santo nos hace una pregunta, ¿verdad? ¿Dónde está Jesús en tu vida? ¿Dónde está? A veces que lo primero que yo me obligué a tener en mi cita de noche la Biblia. Porque me quiero obligar a que lo primero que yo pueda levantar en la mañana no sea Facebook. Para ver cuántos followers tengo, cuántos likes tengo. Que yo pueda ir a la palabra y pueda leer aunque sea un texto de la palabra del Señor. Cuando me acuesto estoy haciendo el ejercicio. No siempre me sale. A veces me vence la curiosidad de ver qué está pasando en el mundo, ¿verdad? Cuando lo que debe importarme es qué pasa en la palabra de Dios para con mi vida. Pero luchamos con eso. Mientras estemos luchando, malo cuando nos rindamos, ¿sí? Sigue
sigue siendo en Él, sigue siendo en ti el Señor solamente una imagen, un recuerdo, o está vivo en tu vida. Es un Cristo que está vivo en ti, que está maduro y que está gobernando tu corazón. Efesios dice 4:15, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que la Navidad nos recuerda que Cristo nació, pero que el Evangelio nos llama a crecer como Jesús lo hizo. Permite que Cristo crezca en ti. Que esta celebración no termine ahora cuando se acabe la Navidad, sino que continúe todo el año, porque Cristo nació en nuestro corazón. Vamos a estar de pie, vamos a orar. ¿Cómo se ve creciendo tu vida? No sé, pero tú sabes cómo tú estás. ¿Tú sabes? Cuando yo llegué a pastorear a Ponce, yo salí de una iglesia que tenía el potencial de tener cultos de cerca de 300 personas, a una iglesia que habían 8. De un templo que era nuevo, precioso, con 2 pisos, salones, media, equipo, a una marquesina. Y estábamos tan emocionados, ¿verdad? Estábamos tan felices de que el Señor nos confiara aquellas vidas. Y en un momento dado, la cosa siguió avanzando. Cuando salimos de ir, gracias al Señor, salimos con una iglesia ya que estaba en las 75 personas, más o menos. Por lo cual el Señor dio crecimiento. Pero aún así, cuando yo tenía cultos de oración, que a veces venían 5 personas, a veces yo me frustraba. Pero aprendí a algo que me dio mucha paz, y es a pensar en %. O sea, si yo tenía 10 en la iglesia y llegaban 5 cultos de oración, tenía el 50% de la iglesia en el culto de oración. Y eso me daba paz. Entonces yo hablaba con Jafi, ¿cómo está ya en términos de porcentaje? No, llega con un 25. Yo te gané. Porque yo tengo un 50%. Eran 5 personas. Y el 30 de él eran 100. Pero está bien, ¿verdad? Es porcentual. Entonces yo siempre me he comparado, ¿verdad? Con lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿no? Y busco que su presencia me dirija, ¿no? Y me importan las vidas y los números. Mejor dicho, me importan los números porque los números son vidas.